En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Quiero recordarles para iniciar este fin de semana, tenemos un congreso muy especial, el Congreso Español. Pasado mañana, de viernes a domingo, desde el 28 al 30 de junio. Ahí estaré junto con mi esposa, compartiendo con todos allí, en España, en Madrid. Allí los espero. Testigos. Hay una pregunta frente a lo que concierne al testigo. ¿Quién está detrás del testigo? Algo importante que tiene que ver con aquel que rinda un testimonio es, sí, hemos visto su credibilidad sin duda alguna. Pero la palabra de Dios me habla acerca del poder del testigo. El testigo debe ir con poder, pero ¿de dónde viene el poder de este? Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Se refiere, por supuesto, a Cristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, el Señor dice así, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Miremos aquí un poco. Nos dice la palabra de Dios que nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es testigo. Él da testimonio de lo que Jesús hizo, no solamente en la cruz, sino lo que eso representó, que Jesús se ofreció. Y esa ofrenda fue perfecta para siempre. No hay necesidad de más sacrificios, fue suficiente. El Espíritu Santo es testigo que ahora usted y yo podemos acceder a Dios. Tenemos cómo llegar a nuestro Dios, a nuestro Padre, por medio de Jesucristo. Él es testigo de ello. La pregunta es, ¿le creo yo al testimonio del Espíritu Santo de Dios? Pero aquí viene algo fundamental. La presencia del Espíritu Santo en mi vida es testimonio de que, de ese testimonio, de lo que Dios hizo en la cruz. Pero también es testimonio y es evidencia que somos hijos de Dios. Ahora, hablemos acerca de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo nos es dado a nosotros y el Espíritu Santo es aquel que mora en mí. El Espíritu Santo es eterno. Ahora, me fue dado para siempre. Y si el Espíritu es eterno, ¿qué quiere decir? Pues que yo tengo a Dios siempre en mi vida. De manera que la presencia del Espíritu Santo de Dios es garantía para mí de eternidad. De eternidad, ojo con eso. Porque el Espíritu Santo de Dios no muere conmigo, ni más faltaba. Pero además fue dado para mí, fue dado en mí, para siempre. Y Él no va a morar, en un ser muerto, en alguien que está muerto, en algo inane. No. Es testimonio, entonces, de vida eterna. El Espíritu Santo en mí es testimonio que yo soy su hijo. Es testimonio de la paternidad de Dios. Es testimonio que usted y yo tenemos el Espíritu de adopción. Entonces, Él es garantía de ello. Él es testimonio de esto, de las promesas eternas de Dios en mi vida, que se cumplen en mí. ¿Usted cree en el testimonio del Espíritu Santo de Dios? Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Resaltar aquí algo, Él es el que ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Él, Cristo. Y eso lo dice la palabra de Dios, inspirada, por cierto, por el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire lo que aquí me dice, Él ha hecho morar en nosotros al Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu, Él es testimonio, sí, de eternidad, de paternidad. Es testimonio de calidad de vida, pero también Él continuamente da testimonio de Cristo y de su palabra. Pero si nosotros vemos algo aquí, unamos aquí dos puntos importantes. El Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo es aquel que inspiró, es el autor de la Biblia. Por lo tanto, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, estoy lleno de la palabra de Dios en mi vida, que Él mismo inspiró. Que Él mismo.
Él mismo llevó a cabo, del cual Él es autor. No puede ser que yo esté lleno del Espíritu Santo de Dios y no esté lleno de la palabra de Dios, de la palabra viva. Entonces, el Espíritu Santo toma esa palabra, la cual Él ha inspirado. Está ahí en mi corazón. Jesús puso al Espíritu en mi vida. Y donde está el Espíritu Santo de Dios está su palabra, la palabra de Dios, que Él ha inspirado. Y por lo tanto ahí yo la guardo en mi corazón. Efesios 3:14 me dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Poderoso lo que nos habla aquí el apóstol Pablo. Es que usted y yo somos fortalecidos con poder. Allí, el hombre interior, por su Espíritu. La fortaleza, ¿dónde está? Allí, en mi interior. Eso es lo que hace a una persona fuerte, a un hombre fuerte. Una mujer fuerte es aquel que lo es en su interior. ¿Y quién es el que me fortalece? Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el poder del testigo radica en el Espíritu Santo de Dios. Recordemos Hechos 1:8. Jesús se despediría de todos ellos antes de ascender. ¿Y cómo lo haría? Hablándoles muy claramente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Recibo poder. ¿El poder para qué? Para ser testigo. El poder del Espíritu Santo de Dios es el que está detrás del testigo. Es aquel que me fortalece. La fortaleza, entonces, viene del Espíritu Santo de Dios. Y la fortaleza viene de su palabra, porque donde está el Espíritu Santo de Dios, allí está la palabra de Dios morando en mí. Eso es lo que significa el guardar la palabra de Dios. Solo es posible por medio del Espíritu Santo de Dios. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí hemos visto algo importante. Cristo, decimos, ¿dónde habita? Sí, Él habita en mi vida, habita en mi corazón. Pablo me lo dice de una manera mucho más concreta y me aclara. Por supuesto, Él, mi Señor, Él está a la diestra del Padre. ¿Y cómo habita en mí? Habita por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo de Dios. Y recordemos que Él es la palabra viva. ¿Quién? Cristo. Pero esa palabra viva fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en mí habita toda la plenitud de Dios. Ahí está mi Padre, porque mi Señor está ahí, sentado a la diestra del Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que mora en mí. Cristo mora en mí por el Espíritu Santo de Dios. Mi Padre entonces está allí, por la fe en vuestros corazones, para que habite Cristo. Pero el poder de un testigo me lo da el Espíritu Santo de Dios. Y ¿saben? Ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios mora en mi corazón. Ahí está el autor de la Biblia, el Espíritu Santo de Dios. Ahí está su palabra viva. Y Él es el que me llena de poder. Por eso dice aquí, me dice claramente el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Según cuál poder? El poder del Espíritu Santo de Dios. El poder de su palabra. Por eso decimos que la palabra de Dios tiene poder, sin duda alguna. ¿Y por qué tiene poder? No puedo hablar entonces tampoco de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios como dos cosas separadas. Donde está el Espíritu Santo de Dios, donde está el autor de la Biblia, ahí está la Biblia. Y donde está la palabra de Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿dónde debe estar? En mi corazón. Habita en mi corazón, en mi hombre interior.
Ahí es donde yo soy fuerte. Por eso dice, según el poder que actúa en nosotros, que el Espíritu Santo sea el que actúe permanentemente en su vida. Y finalmente, según de Corintios 4:16, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y es cierto, esto se va desgastando, tarde o temprano, esto va a desaparecer, esto que llamamos cuerpo. Sin embargo, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo voy envejeciendo, voy perdiendo seguramente, pues, mis fuerzas, voy perdiendo, pues, mi visión, voy perdiendo la fuerza seguramente de mis huesos, pero dicen que el hombre interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Y qué? ¿Quién es el que lo renueva? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que lo fortalece, mi hombre interior? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es aquel que lo revitaliza? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es aquel que me llena de poder en mi hombre interior? El Espíritu Santo de Dios. Detrás del testigo, detrás de cualquier testigo, está el poder del Señor. Y el poder es el Espíritu Santo de Dios. Y por ende, el poder es su palabra. Vamos a orar. Soy tu testigo, mi Señor, pero sé que para ser testigo tuyo necesito poder. Y ese poder me lo das tú, Espíritu de Dios. Tú has sido dado por mi Señor a mí, para que tú estés ahora en mi hombre interior, para que seas tú, Espíritu Santo, el que me fortalezca. Si bien mi hombre exterior se va desgastando, no obstante, mi hombre interior se va fortaleciendo por aquel poder que actúa en mí. No es aquel poder externo, es aquel poder que actúa en mí. Y el poder que actúa en mí eres tú, Espíritu Santo. Y es tu palabra, porque tu palabra es poder. Ahora, mi Señor, ahora gracias, porque tú habitas en mí por medio del Espíritu Santo de Dios. Y en mí está toda la plenitud de Dios. Me presento delante de ti, para que seas tú actuando en mi vida. Señor, hazlo por medio de tu Espíritu Santo. Actúa en mi vida, para que se haga tu voluntad. Que tu palabra sea la que actúa. Ahora, Señor, renuévame. Renuévame cada día, más y más. Y no te pido que lo hagas en otro lugar, sino en mi hombre interior. Que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos tus siervos, para que Dios, el Espíritu Santo, sea el que los renueve y el que los fortalezca cada día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo, la incomparable Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si usted está convencido que Dios es aquel que lo fortalece en su hombre interior por medio del Espíritu, quiero pedirle que nos regale allí un me gusta en su dispositivo. Si usted está convencido que el poder que usted tiene viene de Dios, regálanos ahí un me gusta. Nos encontramos mañana nuevamente, aquí a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.